Bueno, hermanos, es un gozo otra vez poder estar conectados con ustedes a través, ¿verdad?, de estos recursos que Dios nos ha permitido tener en el siglo XXI. Espero que me puedan escuchar bien, ya que estaba tratando de usar otro micrófono, y espero que me puedan escuchar con claridad. Así entonces comenzamos esta noche. La pregunta de esta noche es: ¿quiénes habrán de creer en el mensaje del Evangelio? ¿Quiénes habrán de creer en el mensaje del Evangelio? Y esa respuesta está en Hechos capítulo 13, versículo 48. Pero lo que quería hacer como costumbre era de poder comenzar con una pequeña introducción. Y para eso pues, comparto esta imagen. Y el tema de esta pequeña introducción que estaba buscando para ayudarnos a, como quien dice, conectar, a calentar la mente, se llama Fe a través de la tormenta. Dice, primero montó un avión en el 1945, volando desde Mobile, Alabama, a Atlanta, Georgia. Ir y venir, el sol brillaba y tuvimos un vuelo suave y confié en el avión. De lo contrario, no había volado en él. Mi tercer vuelo fue a Miami, Florida. El vuelo hacia abajo fue muy suave. Me vendieron en viajes aéreos. Pero el viaje de regreso tuvimos que viajar a través de una tormenta terrible. Volar a través de una nube de tormenta era como volar a través de un suero de leche. El avión se sacudió y se levantó y a veces ni siquiera podía ver las alas. Una vez, cuando llegamos a una corriente descendiente, no sabíamos si estábamos a 5,000 o 5,000 pies del cielo o del suelo. Pensé que las alas se habían quebrado. Estaba seguro de que nos estábamos cayendo. Cuando aterrizamos con seguridad de Mobile, Frances me recibió en el aeropuerto. Después de contarle lo que había sucedido, ella dijo, sabía que algo estaba mal. Eres verde, estás un poco verde en la cara, le decía la esposa al Señor. Bueno, esa experiencia sacudió mi fe en volar, hasta que un día me dije, esa experiencia debería haber fortalecido mi fe en el vuelo. Ahora he visto lo que un avión puede soportar y aún aterrizar con seguridad. Existe un paralelo para tener fe en Dios. Cuando vemos cómo puede llevarnos a salvo a través de las tormentas de la vida, nuestra fe en Él se fortalece para poder hacerlo una y otra vez. Y quería comenzar con esta introducción, porque en esta noche, mientras contestamos esta pregunta, ¿verdad?, de qué es lo que estas personas van a creer, esta idea de la fe, yo creo que es importante que nosotros entendamos que para los que son cristianos y a los que no son, la fe es algo muy importante, y como una vez había compartido con todos ustedes, todo el mundo está ejerciendo un nivel u otro del mismo. Cuando usted se monta en el carro y lo prende, usted confía que los frenos van a servir. Cuando usted está manejando en la carretera y hay una vía que viene y otra vía que va, usted confía de que nadie va a chocar cara a cara con usted. Usted tiene un aspecto de fe que usted está ejerciendo todos los días. Así que, pero haciendo la conexión, vamos entonces a ver aquí, y disculpe que aquí se me escapó cuando estaba haciendo, es bosquejo de Hechos capítulo 13, perdón, Hechos capítulo 13, no Mateo capítulo 10, el bosquejo de Hechos capítulo 13. Y quería de nuevo dar un pequeño desglose del bosquejo que hay ahí, del versículo 1 al 3, el principio del primer viaje de Saulo y Bernabé, y puede ver cómo es que la iglesia pues escogió estos dos hermanos. De los versículos 4 al 12 vemos Pablo y Bernabé en Chipre. De los versículos 13 al 15, Pablo y Bernabé están en Antioquía y en Pisidia. Después en los versículos 16 al 52, que en estos versos es donde está ubicado lo que vamos a estar cubriendo en esta noche, vemos el discurso de Pablo en Antioquía, de Pisidia, y que también Pablo se dirige a los gentiles. Así que es bien interesante porque aún vamos a nosotros ver un poquito más de cerca exactamente qué es lo que Pablo estaba enseñando. Bueno, veamos entonces el verso de esta noche, Hechos capítulo 13, versículo 48. Obviamente solamente tenemos un verso
y vamos a coger nuestro tiempo para mejor entenderlo. Bueno, tengo entonces aquí mi bolígrafo listo y comenzamos leyendo, oyendo esto los gentiles. Así que aquí rapidito podemos ver de que hay una acción, oyendo. Vemos aquí de que hay un grupo en particular, los gentiles. Dice que se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor y creyeron cuantos estaban ordenados a vida eterna. La primera pregunta que quería comenzar en esta noche, mientras entonces continuamos ejerciendo nuestra habilidad de estudiar la palabra de Dios, es la pregunta de ¿qué es lo que causó regocijo a los gentiles? ¿Qué es lo que causó este regocijo a estos gentiles? Y como le está mostrando aquí, viendo de qué es la idea de oyendo. Ellos estaban ejerciendo su habilidad de poder, ¿qué? Lo que nosotros llamamos en español es, déjenme ver aquí, disculpe, de lo que nosotros llamamos escuchar. Ellos estaban escuchando estas palabras que Pablo y Bernabé estaban diciendo, y eso es muy importante que lo veamos, pero aún quisiera que pudiéramos considerar, ¿ok? Esta palabra que estamos viendo aquí, que es la palabra oyendo. Esta palabra como tal, aquí para la acumulación, ¿verdad?, de su entendimiento un poquito del griego, creo que es bueno que nosotros entendamos palabras populares que la Biblia usa en griego. ¿Por qué? Bueno, porque si son palabras que se usan a menudo, tienen una importancia. Y recuerde que la palabra de Dios es inspirada por el Espíritu Santo a hombres. El Espíritu Santo decidió usar una palabra que tiene una connotación en su definición que es muy importante para nosotros. Así que vean conmigo. Vemos aquí entonces de que la palabra en griego es akuo, akuo. Suena como la palabra acudir, akuo, no es lo mismo claramente, pero es akuo. Esta palabra es particular porque es escuchar, pero también en general llegar a saber. Escuchar, pero también llegar a saber. Tiene una connotación de conocimiento, ¿verdad? De una ascensión intelectual. Esta palabra nos aparece unas 430 veces en el Nuevo Testamento. La palabra akuo, como le decía, significa escuchar, pero también el significado de escuchar a alguien, obedecer, está presente. Esa es la idea de obediencia, algo que está presente cuando vemos esta palabra akuo. Por ejemplo, en Marcos capítulo 9, versículo 7, en Hechos capítulo 3, versículo 22. Así que la palabra akuo, como estaba diciendo, 430 veces en el Nuevo Testamento, con mayor frecuencia aparece en los evangelios. Por ejemplo, estos son datos que creo que son interesantes, no necesariamente esencial, pero son interesantes. En el evangelio de Marcos, la palabra akuo aparece 63 veces. En Marcos, 44 veces. En Lucas, 65 veces. En Juan, 58 veces. En los Hechos de los Apóstoles, 89 veces, y en el libro de Apocalipsis, vemos que aparece 46 veces. Las cartas, obviamente, de Pablo, indudablemente, aparecen como 19 ocurrencias. Primera de Juan tiene 16, Hebreos aparece 8 veces, y los ejemplos restantes se ven en la carta de los Efesios 5 veces, Colosenses 4 veces, Tesalonicenses 1 vez, las cartas pastorales 5, Santiago 3 y en segunda de Pedro aparece 1 vez. Así que simplemente creo que era interesante compartir ese dato de la palabra akuo, esta palabra de oír, una palabra que es muy importante porque en la obra del Espíritu Santo es algo que está sujeto a esta idea de estar oyendo, estar escuchando, tiene una implicación de obediencia. Pero entonces continuamos pues con nuestro estudio y vamos a ver quiénes son los gentiles y por qué son importantes en este verso. Si usted está viendo este verso por primera vez, sabe que una cosa que yo le he enseñado es de que al texto hay que hacerle preguntas. Al texto nosotros no sencillamente podemos leer las cosas a lo loco, nosotros tenemos que acercarnos al texto y decir, bueno, mira, aquí, ¿quiénes son los gentiles? ¿Quiénes son este grupo de personas que aparentemente están siendo mencionadas y cuál es su importancia dentro de este texto que estamos leyendo? Y esta pregunta pues la vamos a contestar. Quiero darle algunos versos, ¿verdad? Algunos lugares donde aparece
esta idea de los gentiles, pero antes de eso quiero definirle lo que es un gentil, de acuerdo obviamente al Nuevo Testamento. O sea que el Nuevo Testamento nos muestra que esta idea de gentil, gentiles, es una persona que no es judía. Esa es la palabra más, la definición más sencilla, una persona que no es judía. Puede ser de cualquier otra parte del mundo, pero judía no es. Y esta dicotomía se aclara en lugares donde se hace referencia en la Biblia a toda la humanidad con frases como, por ejemplo, judíos y gentiles, judíos y griegos. Son otras palabras, o son judíos o caen en la categoría total de gentiles. En tiempos bíblicos, el ser un gentil no era simplemente una cuestión de etnia, ¿ok? Sino que también era una cuestión de afiliaciones políticas y territoriales, y a menudo de una fe religiosa. Sin embargo, en algunos pasajes los términos para gentil, esta palabra gentil, se usan y se traducen adecuadamente como naciones. Miren qué interesante, incluso la nación israelita. La palabra etne, que es una palabra griega, es una palabra que se usa en una forma u otra para hablar de lo que son los gentiles. Ahora, mientras que el patrimonio nacional político de una persona a menudo determinaba su identidad religiosa, los compromisos religiosos de una persona no determinaban su identidad nacional. Es importante entenderlo. El término gentil se usa muchas veces peyorativamente, la palabra peyorativa de una forma despreciada, para hablar de personas que no adoran correctamente a Dios. Y alguna referencia a eso sería Mateo capítulo 6, versículo 7, Mateo capítulo 18, versículo 17, Gálatas capítulo 2, versículo 15, Efesios capítulo 4, versículos del 17 al 19, y un ejemplo más de eso es Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 5, de un ejemplo de que el gentil se usaba de una forma, ¿verdad?, como desprecio para decir que esas personas no adoran a Dios correctamente. Pero, bueno, entramos a este verso. Tengo 3 versos que quiero usar para dar un ejemplo de esta palabra gentil. Y dice la palabra en Mateo capítulo 6, versículo 7, y al orar, no uséis repeticiones sin sentido como los gentiles. Así que aquí volvemos a entender. Dice, porque ellos se imaginan que serán oídos por su palabrería. Interesante que cuando Jesús está hablando, Jesús está dando instrucciones. La idea principal de este texto es uno de la oración, ¿ok? Esta es la idea principal de este texto que Cristo está hablando. Y lo que Jesús está diciendo es de que si tú vas a usar repeticiones sin sentido, tú lo que estás haciendo es que estás haciendo como los gentiles. Aquellos que no conocen de Dios, y esencialmente dice de que porque ellos, esta palabra ellos está conectada a gentiles, se imaginan que serán oídos por su palabrería. En otras palabras, los gentiles pensaban que la mucha palabrería, ¿verdad?, les iba a poder a ellos dar favor. ¿Con quién? Con Dios. Y nosotros sabemos de que eso no es cierto. O sea, nadie tiene favor con Dios porque habla mucho. Por eso vemos que las sectas religiosas, por ejemplo, la Iglesia Católica, ellos se pasan diciendo muchas cosas, pero en realidad no están diciendo nada. Y aunque dijeran algo, Dios no los escucha porque ellos no están en Cristo. Así que vemos de que esta idea de gentiles la estamos viendo en Mateo capítulo 6, versículo 7. Continuamos, Mateo capítulo 18, versículo 17. Dice, y si rehúsa escucharlos, dilo a la iglesia, y si también rehúsa escuchar a la iglesia, sea para ti como el gentil y el recaudador de impuestos. Este verso, cuando usted lo puede leer, va a ver de que está hablando en el contexto de lo que se llama la disciplina eclesiástica. La disciplina eclesiástica, y en este caso estamos viendo de que Jesús está diciendo, y si rehúsa escucharlos, estamos hablando del cristiano, si ese cristiano que tú vas y, ¿verdad?, primero comienza en privado, el paso número 1 es en privado, el paso número 2 vas con un hermano, ¿ok? Y el paso número 3 es que se lo dices a la iglesia, ¿verdad? Con la meta de que pase una vergüenza, no, de que esa persona pueda arrepentirse de su pecado. Pero aquí lo que está haciendo el enfoque Jesús es que está diciendo que esa persona que rehúsa escuchar a la iglesia, esa iglesia que está diciendo, mira hermano,
tienes que arrepentirte, no puedes seguir en ese pecado, y esa persona no escucha a la iglesia, dice que sea para ti como un gentil y recaudador de impuestos. Una persona que no conoce a Dios, una persona que adora al Dios en base a su imaginación. Continuamos con el próximo, que es Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 4 al 5. Dice que cada uno de vosotros sepa cómo poseer su propio vaso en la santificación y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. De nuevo aquí aparece la palabra gentiles, y nos está diciendo, en otras palabras, la forma correcta de hacer algo, ¿ok? Aquí está el versículo 4, la forma correcta de hacer algo, la forma incorrecta de hacer algo, es el versículo 5 y nos está dando la referencia, los gentiles. Y está enfatizando algo de los gentiles. ¿Qué es lo que está enfatizando? De que los gentiles no conocen a Dios. Así que en otras palabras, cualquier persona que no es judía, porque vamos a ser honestos, hay judíos, aún en ese tiempo, que ellos creen que conocen de Dios. Y al ellos negar a Cristo muestra que no conocen al Padre. Porque el que cree en el Padre, cree en el Hijo. Y eso es lo que hemos estudiado, ¿se acuerda? La importancia de poder creer en el Hijo, confesar al Hijo. El que confiesa al Hijo, Jesucristo lo va a confesar al Padre. ¿Se acuerda que habíamos hablado de eso? Así que aquí entendemos un poquito más de quiénes son los gentiles. Así que volvamos al verso, leamos de nuevo, repasemos. Oyendo esto póngale aquí un signo de pregunta, ¿ok? ¿Por qué? Porque no sabemos qué es esto todavía. No sabemos lo que es esto. Oyendo esto, volvemos aquí con los gentiles se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor y creyeron, aquí vemos otro verbo, creyeron, el primer verbo era oyendo, el segundo es creyendo, ¿ok? ¿Cuántos estaban ordenados a vida eterna? Ahora, llegamos entonces a esta parte donde vamos a hablar ahora ya hablamos, ¿verdad? De la palabra oyendo. Número 1, ya cubrimos esa idea. Ya hemos cubrido la idea, ¿verdad? De los gentiles, quiénes son. Entonces ahora vamos a ver esta palabra creyendo, y vamos a ir aquí al 3.13. Usted nota también, por cierto, que usted nota que en mis anotaciones, ve que aquí pongo un 3 y después te va a ver que va a haber un punto 4, punto 5. Esos son los puntos que estoy tratando de desarrollar que tienen que ver con preguntas o ilustraciones. Así que si alguna vez ha visto y le dio curiosidad, ¿por qué el hermano Edgar tiene esto así? Y le añade un punto 3 y después va a haber un punto 4. Eso es el orden mío para saber, para conectar con las notas que después yo le doy una copia a Sisto y va a ver por qué es que las notas van con la presentación. Ok, vamos entonces a ver creyendo o creer. Esta palabra viene del griego, usted se acuerda que la habíamos repasado, la palabra pisteo. La palabra pisteo, tener fe en, sobre o con respecto a una persona o cosa, es decir, confiar en o creer en algo. Y algunos versos para refrescarle la mente otra vez, que creo que son buenos, vamos a verlo. Permítame aquí que alguien más nos está acompañando. Marcos capítulo 1, versículo 15 dice, y diciendo, aquí entonces, y diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos, y aquí está nuestra palabra, y creed. Los dos son verbos, arrepentíos y creed en el Evangelio. Esta palabra, ¿se acuerda que la definimos? Tener fe sobre o respecto a algo, una persona. Confiar, ¿ok? Descansar en. Eso es lo que estamos viendo y eso es importante. Vamos a otro verso, Juan capítulo 3, versículo 12. Dice aquí, si os he hablado de las cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os hablo de las cosas celestiales? Así que vemos aquí esta palabra de nuevo. Creéis, quereréis. Estamos hablando de cómo es que usted puede confiar respecto a algo, lo que Jesús está diciendo. Si ya yo les he hablado de cosas terrenales, sencillas, ustedes las entienden, cotidianas, y no las entienden, ¿cuánto más ustedes van a creer si yo les revelo cosas espirituales? Interesante, ¿verdad? El caso que está haciendo, pero enfocando en el pisteo, creer.
Juan capítulo 17, versículo 20, otra referencia, y dice aquí, mas no ruego solo por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Que eso vemos aquí de nuevo, creer, pistebo, ¿ok? Muy importante esta palabra, usted la va a ver muchas veces en el Nuevo Testamento, pistebo. Cristo está diciendo obviamente en la oración sacerdotal que él está haciendo, está hablando aquí para dar un poquito de entendimiento. Cristo está diciendo que no solamente está rogando por estos son los que, ¿verdad? Los discípulos, los que ya actualmente creen, sino también por los que han de creer. O sea, hay unos que van a creer en el futuro, en mí, por la palabra de ellos. La palabra de ellos son estos que está aquí. Son otras palabras, eso está diciendo que hay muchos que van a creer en base a la palabra de aquellos que ya han creído. Es importante que entendamos el contexto de este verso. Ahora, preguntas. Tenemos que usar nuestra mente, vamos a usar conciencia. Número uno, quiero que usted, amigo, ¿qué es lo que requieres de Dios para poder creer en Cristo y su evangelio? Amigo, amiga, ¿qué es lo que requieres de Dios? Y tú puedes decir, bueno, ella no, yo no requiero nada. Y la razón que hago la pregunta, usted póngase a pensar, ¿por qué ella hace estas preguntas? Hago la pregunta porque muchas veces una persona que puede escuchar el evangelio pero no lo obedece, usted tiene que hacerse la pregunta, ¿qué tú requieres de Dios? ¿Será que Dios no es suficiente? ¿Será que Él no ha hecho lo suficiente para ti? Que aún al día de hoy tú no crees y no obedeces a Cristo, no crees y obedeces el evangelio. Yo creo que una buena pregunta que te debe de hacer, amigo y amiga. Otra pregunta que tengo aquí es, amigo, ¿por qué la palabra de Dios no es suficiente para creer en la santidad de Dios y tu necesidad de ser perdonado? Bueno, no, Edgar, yo entiendo, yo no soy perfecto, estoy tratando. Ok, pero al fin del día, lo que ves en la palabra de Dios no es suficiente para creer que Dios es santo, que Dios es justo, que Dios es bueno, que Él es paciente. La Biblia dice lento para ira y grande misericordia, y de que tú necesitas ser perdonado, porque si la palabra de Dios no es suficiente, amigo, no hay esperanza para ti. Tiene que ser la palabra inspirada de Dios suficiente para ti. No un milagro, no un prodigio, no. Eso no te va a salvar. Eso te puede motivar, te puede impresionar, pero la motivación y la impresión no salva a nadie. Es la palabra de Dios, el evangelio. Pero entonces ahora para nosotros que amamos al Señor, que tenemos hermanos que están con nosotros, hermano, hermana, ¿en qué áreas de tu vida necesitas volver a creer en Cristo como cuando al principio creíste y Dios primero te salvó? O sea, nosotros a veces cuando el Señor nos salva al principio, tenemos muchachos, estamos con los 8 cilindros prendidos ahí, pla, 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 ahí corriendo, leyendo la Biblia, buscando de Dios, compartiendo el evangelio, orando, sirviendo sacrificialmente. Pero pasa el tiempo y ¿qué pasa? Seguimos con lo mismo. Que muchas veces, permítame decirle que no seguimos en lo mismo. A veces como que estamos menguando en esas buenas obras que Dios nos llama a hacer. Pero la pregunta es, ¿pero por qué? Si tú crees en Dios, si crees, ¿verdad?, en el Cristo resucitado, ¿por qué? ¿Por qué es que nosotros no estamos manteniendo esas buenas obras? ¿Por qué no estamos manteniendo esa pasión si nosotros no estamos profesando creer en el Dios viviente? Pero continuamos. Hechos capítulo 13, versículo 48, punto número 4. La pregunta que tengo en este caso es, ¿por qué los gentiles se regocijaban y glorificaban la palabra de Dios? ¿Por qué? Una buena pregunta que podemos hacer al texto, porque estamos repasando que primero cubrimos la idea aquí, ¿verdad?, de lo que están oyendo. Después hablamos, en el segundo punto, los gentiles. Después entonces vimos la palabra creer. O sea que no hemos cubrido la parte del medio. Pero entonces ahora quiero que nosotros nos enfoquemos en la idea, esta idea de se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor.
Y mi pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué los gentiles se regocijaban y glorificaban la palabra? Ellos son gentiles. Nosotros apenas hemos definido que son personas que no creen en Dios. Son personas que creen en cosas que no son bíblicas. ¿Por qué entonces estas personas están demostrando que ellos parecen tener este gozo, están regocijándose y glorificando la palabra del Señor? Y la mejor forma de hacerlo es volver al texto. Y cuando usted mira el sermón de Pablo en el capítulo 13, comenzando en el versículo 17, quiero darle el bosquejo. No va a ser muy detallado, pero quiero que usted vea cómo es que Pablo está como un buen abogado que está presentando un caso en la corte con mucha influencia, ¿verdad? Con mucho convencimiento. Pablo comienza a hablarle no solamente a los judíos, pero también a estos gentiles. Y Pablo comienza este mensaje, esta presentación del evangelio, trazando la historia de los judíos. Muy importante. Vemos entonces aquí cuando Pablo comienza en el Pentateuco, o hablando del Pentateuco, versículos 17 al 19, y habla de los 40 años de Israel en el desierto. Esa es la forma que él comienza, pero entonces él continúa hablando de los profetas, versículo 20 al 23, el tiempo de los jueces, los 450 años. Después Pablo continúa y nos dice en los versículos 24 al 25, él está como dice, preparando la preparación. Juan se prepara para la venida de Cristo. Entienda bien lo que él está diciendo. Él está dando a ellos un entendimiento cronológico histórico de lo que estaba pasando. Entonces continuamos en el versículo 26 al 29, lo que llama la perfección. Aunque perfecto, condenado a morir. Está hablando de Cristo. Él le presenta al Cordero inmolado. Continúa Pablo en su sermón. Entonces ahora en el versículo 30 al 32, él habla del poder, la resurrección de Cristo. Después de eso continúa y vemos que en el versículo 33 al 37, él está hablando de las profecías y las profecías de la venida de Cristo. Que por cierto, permítame hacer un paréntesis. Eso es un tema que hoy no hablamos mucho. Eso es un tema que nosotros como cristianos no estamos hablando mucho. Y le digo porque es importante que nosotros podamos abundar en este tema. Porque la palabra de Dios nos dice de que Dios ha determinado un día de juicio, la cual va a ser ejecutado por el Hijo. Pero ese día va a venir. Esa venida va a ser el comienzo del juicio, ¿verdad?, de Dios a través de Jesucristo. Y una de las formas que nosotros podemos llamar a cuenta y poner un aspecto de urgencia real es de hablar de la profecía de la venida de Cristo. Él va a regresar. Y si tú no arreglas cuentas con Dios, tienes un problema. Yo creo que es importante hoy en día, hermanos, sí que hablemos, ¿verdad?, de la historia, de cómo comenzó todo. Después, ¿verdad?, habla de la preparación Juan el Bautista, la perfección, que Cristo era perfecto y fue condenado a morir. Habló del poder, la resurrección de Cristo, pero él también habló de la profecía de la venida de Cristo. Y por último, entonces él comienza a elaborar una predicación de los versículos 38 al 41, insta a las personas a aceptar las palabras de Dios. Y cuando usa esta palabra, entienda algo, aceptar no es meramente que lo vayan a entender en su cabeza, sino aceptar, vamos a ver de que es un aspecto de obedecer. Si usted acepta una verdad, usted se somete a la verdad, mostrando su sometimiento y obedecer. En este tiempo usted ha visto, claro, ya ha avanzado un poco más este día del virus corona. Las personas que creen que eso es verdad, ¿qué hacen? Pues toman precauciones, ¿verdad? Distanciamiento social, se ponen las máscaras. Gracias a Dios ya todo está disipando, ya todo obviamente prácticamente están diciendo ya el gobierno que el porcentaje de mortandad ya es 1.2 y pues qué bendición, eso no para de ser real, simplemente está diciendo que la amenaza no es tan grande. Pero las personas que creen en esta pandemia han respondido con ciertos comportamientos que muestran que creen en la pandemia.
Y cuando Pablo está predicando aquí, él está instando a las personas a aceptar las palabras de Dios. Cuando una persona acepta las palabras de Dios, esa persona está respondiendo a la verdad de Dios, y vamos a ver un poquito más en detalle a continuación cómo es que eso funciona. Pero quiero entonces ahora con ustedes que veamos estos textos. Ya les di el bosquejo, ahora quiero que los veamos y los podamos leer juntos. Miren lo que dice entonces aquí. Por tanto, hermanos, sabed que por medio de él os he anunciado el perdón de pecados. Un enfoque aquí mínimo, porque dice hermanos, pero espérate, Pablo está llamando a un montón de gente no cristiana, gentiles hermanos. Recuerda que hay judíos también aquí, y Pablo era un judío también. Así que yo creo que en aspecto, por eso es que él usa ese lenguaje. Pero note de que él está diciendo aquí, del versículo 38 al 41, que quería enfocarme, esta es la predicación, la operación que él hace, él os es anunciado, está hablando de Cristo, el perdón de los pecados, versículo 39, y que todas las cosas de que no pudiste ser justificados por la ley, miren interesante, él había mencionado la ley ya, de Moisés, por medio de él, por medio de Cristo, todo aquel que cree es justificado. Así que mire viendo cómo es que él está desarrollando esta idea. Versículo 38, versículo 39, vamos a ver el versículo 40. Tened pues cuidado de que no venga sobre vosotros aquello de que se habla en los profetas. Y miren lo que dice, mirad, burladores, maravillaos y pereced, porque yo hago una obra en vuestros días, una obra que nunca creeríais, aunque alguno os la describiera. Está citando, ¿verdad? Entiendo yo, si mi mente no falla, aquí está citando al profeta Habacuc. ¿Y qué es lo que está diciendo? Él está diciendo, mire, Cristo es el camino, la verdad y la vida en otras palabras. Pero mire, escuchen bien, tengan cuidado de que no venga sobre ustedes aquello que los profetas también le hablaron a sus ancestros, de que habían burladores, personas que se maravillaron. Por eso le estoy diciendo, mira la evidencia que le estoy mostrando, amigo, hermano, de que lo que salva no es el milagro, la maravilla, lo que salva es la fe en la palabra de Dios. Por eso Pablo le está dando, ¿verdad?, esa advertencia citando uno de los profetas del Antiguo Testamento. Así que es interesante cómo él está llamándolos a ellos a confiar en la palabra de Dios. Pero volvamos entonces, Hechos capítulo 13, versículo 48, repasemos de nuevo, oyendo, lo vimos, hablamos de los gentiles, definimos quiénes son gentiles, hablamos de la palabra creer, los que creyeron, ahora hablamos de que se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, en base al mensaje que estaba dando Pablo, ¿ok? Pero entonces ahora, cuando estoy aquí, ¿verdad?, pensando, una de las preguntas que podemos nosotros hacer es esta idea que aparece aquí. ¿Qué significa esto? ¿Cuántos estaban ordenados a vida eterna? ¿Qué es eso? ¿Cómo que cuántos estaban ordenados a vida eterna? Eso suena como que yo puse una orden de algo y esa orden es. ¿Será eso lo que significa? O sea, ¿qué significa creyeron cuantos estaban ordenados a vida eterna? Pues vamos a ver, porque la palabra de Dios también nos da esa respuesta. Y para darnos esta respuesta, quisiera entonces mencionar de que esta palabra, vamos a verla aquí, esta palabra de ordenados, quiero aquí que usted ponga atención, esta palabra ordenados es la palabra en griego tazo. Tazo. Por ejemplo, cuando usted piensa en la expresión un machetazo, un manotazo, un abrazo, esa idea de, ¿verdad? Tazo, esa palabra en griego, es colocar, ¿ok?, en un cierto orden, organizar, asignar un lugar, nombrar, para consagrar uno mismo, para ministrar a uno. Cuando algo se ordena, es algo que se coloca en un orden particular. Cuando se ordena, se organiza. Cuando se ordena, se asigna un lugar específico.
Es más, este término es un término de milicia o es un término militar. Como por ejemplo, cuando un general ordena algo, nadie lo va a contradecir. Es una orden, es algo que se va a hacer. Entonces, cuando vemos esta palabra y creyeron cuantos estaban ordenados a vida eterna, usted entonces se tiene que hacer esta pregunta, ordenado, ¿quién está haciendo la ordenación? ¿Quién está colocando en un cierto ese orden? ¿Será Pablo? ¿Será Bernabé? ¿Será los gentiles? Que ellos se estaban colocando, poniendo en un orden particular. Pues vamos a permitir que la palabra de Dios nos continúe desarrollando esta idea y algunos versos para esta palabra tazo, que aparece en el griego 8 veces en el Nuevo Testamento. Vamos a ver cómo la palabra de Dios usa esta palabra en otros lugares. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús les había señalado. Mire qué interesante que esta palabra señalado en la versión, la Biblia de las Américas, es la misma palabra tazo, ¿ok? Tazo. Esta palabra tazo es la palabra señalado. O sea, Jesús les había ordenado, Jesús les había separado, había nombrado y había consagrado un lugar. O sea, esa idea de tazo la vemos presente. Continuamos. En los Hechos de los Apóstoles, capítulo 22, versículo 10. Y yo dije, ¿qué debo hacer, Señor? Y el Señor me dijo, levántate y entra a Damasco, y allí se te dirá todo lo que se ha ordenado que hagas. En este caso, aquí hay dos personajes que están sucediendo en esta escena. Para los que no entienden este verso, estamos viendo, permítame aquí dar reversa. Aquí, perdón. Tengo el dedo mío pesado aparentemente. Señalado, que le había señalado. Ok, aquí volvemos de nuevo. Aquí estamos viendo a Pablo y ya vemos a Dios. Vemos a Jesús, obviamente que Dios, en Cristo glorificado, que Pablo, y yo dije, ¿qué debo de hacer, Señor? Está hablándole a Cristo. Y él le dice, y le contesta, levántate y entra a Damasco y allí se te dirá todo lo que se te ha ordenado. Entienda bien, esta palabra volvemos de nuevo, ordenado. Todo lo que se te ha, todo el orden que se ha puesto en un cierto lugar, de una cierta forma. Cuando estamos ordenados, también estamos hablando, especialmente cuando se está hablando de Dios, de algo que es totalmente soberano, totalmente hecho por Dios, inconmovible, no se puede cambiar. Lo que Dios ha ordenado, nadie lo va a desordenar. Eso es muy importante recordarlo. Vamos entonces a Romanos capítulo 13, versículo 1. Sométase toda persona a las autoridades que gobiernan, porque no hay autoridad sino de Dios, y las que existen por Dios son constituidas, ordenadas. Aquí una palabra, constituidas, en la versión de la Biblia de las Américas, es lo mismo que la palabra ordenadas. Eso es importante. En otras palabras, este verso Pablo está diciendo que nosotros como cristianos debemos someternos a las autoridades que gobiernan. Claro, si las autoridades que gobiernan nos están mandando a violentar una ley de Dios, pues entonces no nos vamos a someter. Eso ha sido, por cierto, un tópico de controversia en estos tiempos, porque entonces cuando algunos gobiernos estatales o locales le han dicho a la iglesia cómo deben de adorar, ha habido un poquito de problema, porque mientras a la iglesia le dicen vayan a adorar de esta forma, ¿verdad? Los centros abortivos siguen abiertos, ¿verdad? Donde venden el licor sigue abierto. Entonces hay un desbalance y claro, ahí se puede hablar mucho más, pero entienda que la palabra constituidas es la palabra ordenar. Pero entonces, de nuevo, vamos a pensar. Tenemos que pensar mientras estamos leyendo porque hay que aplicar lo que estamos leyendo. Unas preguntas que tenía en mente era esta, amigo. ¿Sabes si eres ordenado por Dios para salvación de vida eterna? Amigo, amiga, ¿sabes? ¿Sabes si has sido ordenado por Dios para salvación de vida eterna? Y si no lo sabes,
Pues, ¿qué necesitas saber? ¿Y por qué estás, como quien dice, ahí tranquilo, tranquila? No buscas la información. Porque la realidad del caso es esto. ¿Cuáles son las evidencias o los frutos que verdaderamente has nacido de nuevo? Porque hay una forma de saber, hay evidencias, hay frutos, ¿verdad? Que pueden probar, pero si no los tienes, si no sabes cuáles son, lo más probable es que no eres salvo, no conoces al Señor. Y eso te debe de preocupar, hermano, hermana. ¿Estás afirmando tu elección en Cristo en público con los hermanos y hermanas en la iglesia? En estas palabras, lo haces en público con los hermanos, pero algo que quería añadir, que no obviamente salió aquí, es, pero en privado, cuando nadie te ve, en tu casa, con el teléfono, en las redes sociales. ¿Estás afirmando tu elección en Cristo? ¿Estás afirmando tu elección viviendo una vida santa? ¿Estás afirmando tu elección que Dios ha hecho en gracia para su gloria? Viviendo una vida en tiempo y fuera de tiempo que glorifica al Señor Jesucristo. Porque si no lo estamos haciendo, puede ser que nosotros estemos negando, nosotros estemos actuando hipócritamente y que Dios nos libre, que Dios nos guarde. Si lo estamos haciendo, que Dios nos perdone de hacer eso. Eso no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que amemos a Dios y guardemos sus mandamientos. Que vivamos de una forma que sea coherente con aquella de nuestro Señor Jesucristo. No una forma que sea oponiendo al contrario del ejemplo de nuestro Señor y Salvador. Ve, aquí está. Y en privado estás afirmando tu elección en Cristo. Porque si en privado no estás afirmando, hermano, no vayas a ser engañado. Lo que tú eres en privado es quien tú eres. Muchas personas pueden ser mucho en público, pero en realidad, quien tú eres en privado es la persona que Dios conoce. A mí me podrás engañar, nos podrás engañar a muchos, yo podré engañar a muchos, pero la realidad es de que a Dios nadie lo va a engañar. Así que hagamos un repaso. Hacemos la pregunta de nuevo para repasar. ¿Quiénes habrán de creer el mensaje del Evangelio? Alguien dice, no, hermano, yo sé. Mire, los gentiles. Bueno, sí, pero ¿quiénes? Habrán. La palabra habrán es una palabra del futuro. Es una palabra que tiene un tiempo, ¿verdad? Futurístico. Eso sí, es correcto si dijiste los gentiles. Ellos ya creyeron. Muchos de ellos creyeron, pero la respuesta correcta de quiénes habrán de creer en el mensaje del Evangelio, yo diría que es esta, ¿ok? Aquellas personas que oyen, aquellas personas que están oyendo, ¿ok? Y ellos creen lo que oyen, por lo cual ellos se regocijan y glorifican al Señor y su palabra. Y ellos glorifican y se regocijan porque ellos entienden de que ellos han sido ordenados a vida eterna. Cuando una persona, usted lo he dicho 1000 veces y lo voy a decir 1000 veces más, la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Usted tiene que oír la palabra de Dios, escuchar la palabra de Dios, pero usted puede escuchar algo y no creerlo. Esa fe para creer, esa gente que creyeron, esas gente son recipientes de la gracia de Dios a recibir fe salvadora. O sea, la persona que oye es una persona que cree, claro, en este orden, como el Espíritu Santo inspiró el pasaje, es obviamente diferente. Pero por eso estoy enfocando, ¿verdad? Que hay una idea donde la persona oye por fe. Esa persona entonces Dios le da fe para creer. Y como esa persona cree el Evangelio, esa persona entonces se regocija en esta verdad, en la palabra de Dios, en la obra de Cristo. Esa persona es quebrantada en su pecado. Y esa persona entiende con gozo que esa persona ha sido ordenada, predestinada por Dios para salvación. Así que contestamos la pregunta y hemos repasado varios aspectos de este texto. Pero entonces ahora, ¿cómo es que Dios salva al pecador hoy en día?
De la misma forma que Hechos capítulo 13, versículo 48. Es a través del Evangelio. Es únicamente a través del Evangelio. Pero el Evangelio entonces, ¿qué es? Nos recuerda que Dios es perfecto, justo y santo. Usted no lo es, yo no lo soy, Dios lo es. Y Él creó un mundo perfecto y también creó al hombre y a la mujer. ¿Qué más? Bueno, el Evangelio nos demuestra que el hombre quebró su pacto con Dios cuando pecó al desobedecer el mandato que Dios le dio. ¿Usted se acuerda? Dios le dijo, mira, puedes comer de todos los árboles, excepto aquel no vas a comer. Y exactamente lo que Dios dijo que no hiciera fue lo que el hombre hizo al no dirigir a su esposa y hacer lo que Dios le había dicho que no hiciera. Entonces, el Evangelio también nos muestra que Dios el Padre, recuerde que hablamos de eso la semana pasada, la importancia de esa idea de Dios el Padre que está en los cielos. Dios el Padre mandó a su Hijo Jesús al mundo para vivir la vida perfecta que tú y yo no podemos vivir. Eso es muy importante entender el Evangelio. ¿Pero qué más? Bueno, vemos que el Evangelio nos muestra que solamente Jesús obedeció perfectamente todas las leyes de Dios su Padre, los 10 mandamientos. Ponte a pensar, amigo, ¿cuántas veces tú has robado? ¿Cuántas veces tú has mirado a una persona del sexo opuesto con deseos no apropiados, pasiones inmorales? ¿Has quebrantado la ley? ¿Cuántas veces has mentido? Tal vez lo que llaman una mentira blanca, que tú las puedes poner del color que sea, pero delante de Dios todas son blasfemias, porque Dios no es mentiroso y nosotros somos hechos a la imagen de Dios. El Evangelio nos muestra, ¿qué más? Bueno, el Evangelio nos muestra de que Jesús fue a la cruz para pagar la penalidad exacta por los pecados de aquellos que escucharían como los gentiles su mensaje y sus buenas noticias, o lo mejor nosotros lo conocemos como el Evangelio. El Evangelio, ¿qué son? El Evangelio son buenas noticias. Buenas noticias. Por eso es que Cristo fue a la cruz. Para pagar la penalidad ¿de qué? Por tus pecados. Si tú te arrepientes, la muerte de Cristo, ¿verdad? Es atribuida. Su justicia reemplaza tu pecado. Todo tu pecado fue puesto sobre Él. Toda la justicia de Él es puesta sobre ti. Eres perdonado por tus pecados pasados, presentes y futuros. ¿Qué más vemos aquí? Bueno, nosotros vemos también que en el Evangelio, estas personas que escuchan el mensaje, como los gentiles, estas personas siempre responderán en arrepentimiento y fe como evidencia de salvación. Aunque Hechos capítulo 13, versículo 48 no menciona arrepentimiento y fe, créame usted, amigo y hermano, que ellos se arrepintieron y pusieron su fe en Cristo. ¿Por qué usted cree que ellos se regocijaban y glorificaban la palabra de Dios? Porque la palabra de Dios les reveló de que la única justicia que ellos podían tener es a través de la obra de Cristo. Únicamente de Cristo. Y tú, amigo, amiga, que no le sirves al Señor, ¿cómo vas a responder hoy? Esa es la pregunta. Esa es la pregunta seria. ¿Cómo tú vas a responder a la realidad de que Dios es santo, Dios es paciente, sumamente paciente contigo, pero tú sigues atrasándote, asumiendo que Dios te va a dar un día más, pronto, cuando se acabe la cuarentena, vuelva a la iglesia? No, es que muchacho, estoy en la casa, no tengo ganas de leer, no quiero orar. Haz una lista, hazla más larga, que de nada te va a servir. Yo te motivo, amigo y amiga que no conoces a Cristo, de que vengas a Él hoy. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día para que te reconcilies con Él. Hoy es el día para que arregles cuentas. Porque Él es bueno, porque Él es misericordioso. La Biblia dice en los Salmos, porque para siempre su misericordia.
Ahora, no abuses de su misericordia. Ven a Cristo, arrepiéntete, pon tu fe en Él. Tienes que hacerlo. ¿Por qué? Porque si no tienes el perdón de Cristo, no tienes vida eterna. Lo que te espera, te lo mereces de todas formas, que es una eternidad en el infierno. Una eternidad donde el gusano no muere y el crujir de dientes no para, dice la Biblia. Así que yo te insto en esta noche, amigo y amiga o persona que está viendo por internet este video, que en base a la verdad del Evangelio, respondas a la obra de Cristo tan hermosa, tan dulce, tan tierna, tan sacrificial, literalmente, y vengas al Señor Jesucristo. Esa es la única buena esperanza que tú tienes, no hay más nada. Así que te invito, considera la verdad de Hechos capítulo 13, versículo 48, y pidámosle a Dios ahora que nos ayude a todos nosotros, aquellos que somos cristianos, a continuar regocijándonos, ¿verdad? Y glorificando a Dios por su palabra y la obra de Cristo. Por aquellos que no le conocen, de que a través de este tiempo que hemos compartido, tú puedas entender tu necesidad, de que tú necesitas un Salvador. Y Dios sigue con brazos abiertos. Dios sigue dispuesto a salvar, a perdonar. Él no cambia de actitud, Él no está contento hoy, mañana molesto. No, Él no es como tú. Él es santo. Él es separado por sí mismo. Así que quiero terminar, permíteme orar, entonces abrimos para un tiempo de preguntas. Oremos. Trino Dios y Padre Celestial, yo te doy gracias por la oportunidad de poder, Señor, hablar de este tema, de este escenario que tú nos muestras en Hechos capítulo 13, donde no solamente la iglesia comienza y eligen a Bernabé y a Saulo, y después más tarde, Señor, pues tú los llevas en diferentes viajes a diferentes personas en diferentes lugares, comienzas a abrir puertas por la predicación de tu palabra. Y gloria a Dios que muchos de estos que no eran judíos, gentiles, pudieron recibir el don de arrepentimiento y fe para poder arrepentirse y creer en ti y vivir una vida que sea para glorificar tu nombre. Gracias, Señor, por tu paciencia. Gracias, Señor, por tu bondad. Gracias, Señor, porque tú eres, como decía, lento para la ira y grande en misericordia. Quiera, Señor, hacer una obra en la vida de mis amigos y amigas que nos están viendo en este momento. Yo lo pido todo en el dulce nombre de mi Salvador Jesucristo. Amén y amén. Voy a abrir entonces aquí los micrófonos. Quisiera obviamente, si tienen alguna pregunta, si quieren compartir algo, ¿verdad? Si podemos aclarar alguna duda, como siempre estamos aquí, ¿verdad? Para poder servirle a todos ustedes. Hola, hermano. Te guarde. Tengo una observación, un comentario que quería hacer. Le doy gracias al Señor por esta enseñanza, porque es bendición de ver cómo el Señor te está usando para enseñarnos que el Señor quiere que nosotros oigamos su palabra para que nosotros podamos creer en Él y en su obra en la cruz por nuestros pecados. Y quiero nada más enfocarme en eso para recordarnos que al oír es lo que nos salva, la palabra del Señor, porque eso es lo que dice aquí en el texto. Y nada más estaba leyendo este libro aquí y quería nada más dar un comentario de este libro que dice que yo creo, porque yo necesito buscar del Señor para que Él me ayude a entender. No es que yo quiero entender para creer, es que yo creo que Él murió por mí y ahora yo quiero entender quién tú eres. Amén. Quiero entender tu santidad, quiero entender tu palabra. Y eso es lo que estamos leyendo aquí en Hechos, capítulo 13, versículo 48. Uno no viene al Señor haciendo y limpiando, uno viene al Señor como un pecador y el Señor te
te perdona a través de su obra, y eso es lo que nos debe de llevar a la oración y a obedecerlo y a estar con los hermanos y orar. No es de la otra forma. Amén. Amén, amén. No, pues muchas gracias por esa aportación. Y creo que estás correcto. Yo creo que aún para mí, tener la oportunidad pues, de prepararnos para poder compartir estos estudios con ustedes, es una gran bendición porque es un reto para mí personalmente, no de solamente compartir esto como si estuviéramos sirviendo comida en el Golden Corral. Usted tiene que pensar, ¿verdad? Pensar lo que estamos diciendo, pensar cuáles son las implicaciones, pensar cuál es el peso de lo que la palabra de Dios nos está diciendo. Y por lo menos yo, en mi experiencia, en mi opinión, oro y, ¿verdad? Y trabajo arduamente para que Dios me permita poder compartir de la misma forma que yo estudio el texto y las cosas que me pasan a mí por la mente, tratar entonces de simplificarlo de una forma que ustedes también puedan pensar conmigo. Claro, ustedes no lo están pensando conmigo cuando yo lo estudié, ustedes lo están ahora pensando conmigo en el estudio. Y estoy de acuerdo con Braulio, lo que nosotros nos va a proteger, lo que nosotros nos va a preservar, es la palabra de Dios y el Espíritu Santo aplicando su palabra a nosotros. Mire, le voy a dar un testimonio corto. No voy a usar ni definición de personas. Una persona me llama hoy. Una persona cristiana me llama hoy. Esta persona cristiana está pasando un momento muy difícil. Esta persona cayó, ¿verdad?, en el pecado pues, de tomar. Esta persona me llama, no está coherente. Esta persona me llama, esta persona en Cristo me llama, llorando, frustrada y buscando, ¿verdad?, algún tipo de claridad, y le comparto esto. ¿Por qué? Porque no tengo más nada que decir, no. Porque lo único que yo tenía para ofrecerle a esta persona era y es la palabra de Dios. Amén. No tengo más nada que ofrecerle. Mira, sí, persona, yo te puedo decir que en un tiempo también yo hice, puede ser cierto, pero eso no importa, porque eso, a una persona que es cristiana, una persona que tiene el Espíritu Santo, que yo creo que esta persona sí es una persona cristiana, esta persona lo único que lo va a devolver, lo único que lo va a calibrar, lo único que puede Dios usar como instrumento para ayudar a esta persona es la palabra de Dios. No es un libro de psicología, no es un libro de autoayuda, no. Es la palabra de Dios. Y es en base a esa realidad que nosotros debemos todos los días de pedirle a Dios que nos ayude a crecer como estudiantes de la palabra de Él. Debemos de crecer como estudiantes de la palabra de Él. ¿Por qué? Bueno, pero perdóneme. Si usted y yo decimos, oh, es que yo, muchacho, no puedo esperar estar con Cristo en el cielo. ¿Para qué? No es para escucharlo a Él. No puede ser que es para escucharlo a Él. Porque si ahora tienes la Biblia y no la lees, y es la palabra de Él, ¿para qué tú quieres estar con Cristo? Amén. Si lo más puro que nosotros tenemos en esta vida es su palabra y su Espíritu Santo en nosotros, ¿cómo podemos decir, amamos a Dios, que no le vemos? Eso es la verdad, pero su palabra que la tenemos y somos llamados e instruidos a abundar en ella misma. Dímelo, Eric, que tienes una cara ahí que me quiere decir algo. Oh, yo escuchándote ahí, no, pero recordándome a las personas que yo sé que hay personas que escuchan una luz, un entendimiento que le está entrando a su corazón, Amén. pero son sinceros que no sienten nada, son sinceros que no
Saben que es una verdad, pero Dios, como es, porque la cristiandad no es una decisión, no es una cosa que tú vas y puedes comprar. Una salvación es de Dios solamente. Entonces, mirando a Pedro, me estoy recordando, disculpa, una palabra que él puso aquí, dice, segundo de Pedro 1:19, dice, tenemos también la palabra de Dios, tenemos también la palabra de los profetas, que es muy firme, y hacen bien en dejarse iluminar por ella, pues es como una lámpara que alumbra en la oscuridad hasta que despunte el día y el lucero matutino brille en sus corazones. Eso quiere decir, tengan paciencia, oren con misericordia con Dios. En la oscuridad vendrá, escuchando la palabra, vendrá salud. Amén. Amén. Es una esperanza que tenga una persona, ¿ves? No, y yo, gracias por compartir eso. Estoy de acuerdo contigo, Eric. No hay nada más frustrante que decir, wow, yo estoy entendiendo, Dios como que me está ayudando a entender, como que esto tiene más sentido ahora, pero nada cambia. Nada ha cambiado. No, ¿cómo yo sé que cambió? ¿Cómo yo sé que no cambió? ¿Cómo yo sé que eso me salvó? ¿Cómo yo sé que no me salvó? Bueno, son buenas preguntas. Y creo que la palabra de Dios nos dice que una de las formas como nosotros podemos saber, por ejemplo, Primera de Juan nos llama de, hay cosas que podemos saber, que podemos entender, que nos lleva a dar claridad para saber si somos o no hijos de Dios. Así que cuando tengamos amistades, amigos, amigas que se sienten en esa posición, déjame alentarte, déjame darte esperanza, sigue hacia adelante, sigue leyendo tu Biblia, ¿verdad? Si Dios te permite, acompáñanos los jueves. Si tienes preguntas, hazlas, no te las dejes. Tienes que sobrepasar tu orgullo. Una vez un profesor me decía en inglés, the most stupid question is the one that you don't ask. La pregunta más bruta es la que no hiciste. Porque si la haces, pues por lo menos entonces eres menos bruto porque la hiciste. Pero si no la hiciste, sigues igualmente de bruto. Entonces, esa es tienes que hacerla. Y aquí nosotros, pues, nuestro compromiso, nuestro deseo de poder ayudar pues, a nuestros hermanos en Cristo y a nuestros amigos y amigas que nos acompañan en diferentes partes del mundo a entender la palabra de Dios, a entender lo que el Señor nos está diciendo y confiar de que de una forma poco a poco Dios nos sigue abriendo el entendimiento. Esto es una obra que Dios la va a hacer. No te puedes esperar. No te puedes esperar. Dios no tiene que hacer nada por ti. Tengamos eso claro. Dios no te debe nada a ti, pero Dios en su misericordia y con mucha paciencia que ha tenido con nosotros desde nuestro nacimiento, sigue poco a poco. Está de nosotros buscar de Él. Está de nosotros leer su palabra. Está de nosotros tener comunión con Él en oración. Ay, hermano, es que yo no sé orar. Mira, tú sabes orar. No vengas con eso. Tú sabes orar. Orar es hablar con Dios. Yo veo Facebook, la gente sabe hablar. Yo veo los videos de YouTube, la gente sabe hablar. Ahora, puedo entender la frustración de alguien decir, es que yo tal vez no oro como otras personas. A Dios eso no le impresiona. Tú habla con Dios. Tú vas delante de Dios y dices, Señor, te voy a ser honesto, yo en realidad no sé ni cómo es que funciona esto, pero lo que sí sé es que quiero que me salves, quiero que me abra los ojos de mi entendimiento espiritual. Quiero ver a Cristo. Señor, quiero ser tu hijo, quiero ser tu hija. Haz una obra en mí. Aquí no hay una fórmula mágica. Aquí lo único que Dios nos llama a hacer es honestos, sinceros, transparentes. Aunque tú no lo quieras hacer, Él lo ve de todas formas, así que no te engañes. Tienes que ser honesto con Dios. Ve delante de Él, de su trono de gracia, y habla con Él. Hermano, pero es que mis oraciones son como de 2 minutos. Está bien, pues son de 2 minutos. Pero de 2 minutos van a 2 minutos con 5, 2 minutos con 10, 2 minutos y medio, 3 minutos, 3 minutos y medio. Todo comienza poquito.
Ningún niño nace corriendo. Eso es un anormal. Eso es un marciano. Eso no es normal. Así que Dios no te llama a ser un anormal. Dios te llama de que puedas entender que esto toma tiempo. Toma tiempo. Y es por la gracia de Dios, en el tiempo de Dios, para la gloria de Dios. Así que quiero invitarte, amigo mío, que tengas gozo, que sigas buscando de Dios, que confíes en su obra, en la obra de Cristo, y de que clames a Él. La Biblia dice, clama a mí, que sea, ¿verdad? El profeta, hablando a favor de Dios, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas profundas aún que no has visto. Así que hoy en día, por lo menos, tú has tenido la oportunidad de ver a Cristo en las Escrituras, entender su obra. Así que toma fuerza, toma aliento. Dios te tiene viendo estas clases, Dios te tiene escuchando sermones, porque Él te quiere salvar. Así es como funciona. Hermano, si me permiten un segundo. Te voy a dar dos. Te voy a dar Dos, ok. Dos, tres entonces. Yo me he pasado leyendo en los salmos estos días y Dios me ha enseñado, bueno, que a través de lo que tú estabas diciendo sobre las oraciones, porque Dios ya sabe lo que vamos a decir. Dios nos conoce los pensamientos, Dios nos conoce el corazón. Sea la oración 1 minuto, 2 minutos, Dios ya sabe lo que está en el corazón de nosotros. Entonces, en lo que usted estaba enseñando hoy sobre el oír, yo estaba pensando que hay un oír que uno oye pero no entiende, pero el que oye y entiende, ese entendimiento viene de Dios. Amén. Y a veces, no decir a veces, para mí, tengo que tener esa paciencia porque muchas veces estoy compartiendo con una persona y no puedo dejar que me moleste, que yo no entienda rápidamente lo que le estoy explicando o lo que estemos leyendo en la Biblia y dejar eso, que Dios haga esa obra en el corazón de esa persona. No, amén. Eso, muchachos, son los mejores 2 segundos que yo te he dado. No, mira, y me motiva, Sisto, lo que estás diciendo. Y hermano, que Dios nos ayude a recordar esto. Nosotros no salvamos a la gente porque hablamos bonito. O sea, nosotros no somos el Espíritu Santo. Nosotros somos vasos que Dios puede usar, donde el Espíritu Santo mora. Pero nosotros no salvamos a la gente. O sea, no es porque es que yo te lo expliqué 10 veces hasta con muñequitos. No, eso no importa. Es cuando Dios, por su misericordia, le place que alguien sea atraído a Cristo. Esa persona puede ver a Cristo. Amén. Y tenemos que ser pacientes. Tenemos que tener gozo en el ejercer nuestra paciencia. Así sea con nuestros hijos, así sea con nuestros cuñados, cuñadas, primos, abuelos, hermanos, abuelos, abuelas, esposos y esposas. Tenemos que tener paciencia. ¿Por qué? Bueno, porque, número 1, Dios tuvo mucha paciencia con nosotros. Amén. ¿Ok? Vamos a comenzar por ahí. Número 2, la paciencia, esa paz, esa benignidad, esos son frutos del Espíritu. Entonces, tenemos que demostrar esas cosas que Dios nos ha dado. Mientras más nosotros podemos ejercerlas, estamos mostrando que nosotros tenemos fe en nuestro Dios, que nos ha dado el Espíritu Santo para poder hacer esas obras que Él ha ya seleccionado, ha ordenado para nosotros llevar a cabo. Así que el punto de Sisto es muy importante, muy crucial. Nunca debemos de desesperarnos. Es que a ti no te importa, que es que ya te lo he explicado 10,000 veces y es que tú no quieres. Bueno, puede ser. Y yo diría, perdóname, por veces yo caigo mal. Y si tú le estás hablando a la gente así, puede ser que nadie quiera ni escucharte, menos creer. Menos creer. No. Eso no funciona así. Hay que tener gozo, paciencia, amor. Amor. El amor todo lo puede, todo lo espera. El amor es paciente. El amor no busca lo suyo, busca lo del otro. Hay que tener paciencia. ¿Por qué? Porque como yo hablaba con esta persona que le estaba contando hoy, esta persona que está en un momento difícil de su vida, esa persona, yo tuve que recordarle, ¿verdad? La palabra de Dios del Evangelio, pero recordarle
de que aun con nosotros como cristianos lidiamos con situaciones y pecados y Dios nos llama a un arrepentimiento rápido, pero eso no significa que ya mañana me levanté y todo se fue, no. Esto es algo que usted tiene que seguir trabajando, peleando, desarrollando, siendo santificado, creciendo en gracia, conformado a la imagen de Dios. Aquí nadie se convierte, miren, nadie se salva y se convierte en Cristo. Eso no le pasa a nadie le pasa, a nadie. Adelante. Hermano, corrígeme si estoy incorrecto, pero igual que tú estás hablando del Evangelio, es buena noticia. Hay una realidad de que estamos hablando de orando con Dios. La realidad es de que si tú no tienes acceso con Dios por la paz de Dios, con su Hijo, la otra realidad es que la mala noticia, ¿no? Hay una mala noticia en realidad para las personas que quieren conocer. Si no conocen que hay la mala noticia, es la enemistad que tenemos naturalmente con Dios. Entonces, cuando tú hablas con Dios y tú no estás salvado, entonces es natural tener enemistad con Él, no tener nada que decirle, no tener paz con Él, tener una inquietud, tener orgullo. Entonces, esa mala noticia es también otra realidad, que si tú no conoces la mala noticia que es esa, la buena noticia no te viene tan buena. ¿Correcto o no? No, es correcto, sí, porque no, recuerda que la buena noticia para la cura del cáncer solamente es buena noticia para el que tiene cáncer. Exacto. Ahora, si yo digo, no, pues yo no tengo cáncer, pues, está bien, pues no tienes cáncer, pues entonces no es buena noticia para ti. Por eso la Biblia dice de que Cristo vino a los enfermos, no a los que están sanos. En otras palabras, ¿tú te crees que tú eres sano espiritualmente? Cristo no vino por ti. Tú eres ignorante. Tú eres orgulloso y puede ser que sea muy tarde que te enteres en el infierno. Aquí todo el mundo que viene de Adán y Eva ha nacido en pecado. Eso lo dice David en el Salmo 51, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que recordar de que las buenas noticias son buenas noticias porque hay muy malas noticias. Y es solamente en ese contexto que son buenas noticias. Y que Dios nos ayude siempre a nosotros a recordar eso y a poder compartirlo de una forma que, como decía el hermano Sisto, con amor, con paciencia, con gozo, confiando en Dios, no en nosotros. Claro, Pablo decía de que él laboraba y él estaba ahí sudando, rompiendo la gota gorda, tratando de convencer a alguien, sabiendo que es una obra de Dios, pero no porque es una obra de Dios, yo no le voy a dar toda mi pasión, toda mi fuerza para hacerlo. Cuando yo amo, yo me desvivo. Cuando yo amo, yo me desvelo. Cuando yo amo, yo hago todo lo posible para conquistar a esa persona. Y lo hago confiando de que es Dios el que lo hace a través de mí. No soy yo, es Dios. Yo creo que el punto tuyo es muy importante. Hay buenas noticias, pero solamente son buenas para aquel que entiende que hay malas. Amén. Bueno, no hay más preguntas. Yo entonces voy a concluir con ustedes. Como siempre, un gozo. Aunque todavía yo no he visto ni a Miriam, yo no he visto a Yuray. Están por ahí, ya se fueron a dormir, ya se fueron. Se fueron a dormir con las gallinas. Muchachos, yo voy a tener que aparecerme por allá como el delivery man de Amazon, a ver si les veo las caras por lo menos. Imagínate. Pero nada, de todas formas, yo les quiero mucho. Marlene, es un gozo que estés con nosotros. Seguiremos orando por ti también. Barbie, Nick, les queremos mucho, les extrañamos y nada, cuando Dios les dé la oportunidad. Yo sé que hoy obviamente había una tormenta severa, pero nada, si Dios lo permite, la semana que viene continuamos. Pero continúen orando por nosotros. Les soy honesto y quiero que usted me escuche muy claramente hoy. Esto es algo de mucho gozo hacer. Pero yo les voy a mentir si les digo que siempre es gozoso hacerlo. Explico por qué. Porque hay una realidad donde estas cosas toman trabajo. O sea, no es que yo vengo aquí, me tiro, como dice en inglés, pixie dust de Tinkerbell, ¿verdad? El polvito mágico. Y aquí hay una orquesta perfecta que se monta. No.
Esto toma. Entonces, yo como hermano suyo en Cristo, una persona que ama al Señor, yo necesito sus oraciones. ¿Para qué? Para que una gracia mayor de Dios se me sea dada todos los días. ¿Por qué? Porque el preparar una clase y compartir el evangelio no es meramente un ejercicio intelectual. Esto no es una clase de oratoria. Esto es una obra espiritual. Esto es algo sobrenatural que Dios hace a través de hombres imperfectos, a través de su palabra. Así que les digo eso para que cuando usted se sienta, ay muchacho, yo estoy cansado, es que yo ni siquiera ni por Zoom quiero conectarme. Pues créame que puede ser que ese mismo día yo me sienta peor que usted. Así que anímese en el Señor, ore por mí y seamos fieles al Señor, ¿verdad? Hasta el final, sabiendo y confiando que esto no es por obra, esto es por fe. Confiando que el Señor nos va a ayudar hasta el final. Así que voy a orar, termino, les quiero un montón y la semana que viene ya les mandé, Marlene, después yo te voy a hacer llegar el papelito que mandé en WhatsApp que tiene todas las próximas clases, las preguntas y el verso que vamos a estar cubriendo. Vamos a comenzar un bloque nuevo de estudios y el estudio que vamos a estar haciendo creo que les va a fascinar mucho porque lo que vamos a estar estudiando los próximos jueves, si Dios lo permite, en realidad el tema va a ser el siguiente. El tema va a ser la palabra de Dios. O sea, las próximas semanas vamos a estar estudiando la palabra de Dios. Por ejemplo, ¿por qué causa tú necesitas la palabra de Dios? Eso es el próximo jueves, Mateo capítulo 4, versículo 4. ¿Con qué propósito nos entregó Dios la Biblia? ¿Es confiable la palabra de Dios? ¿Cuál es el propósito principal por el cual Dios nos entregó la Biblia? ¿Cómo tú debes anhelar y recibir la palabra de Dios? Todas esas cosas vamos a hablarlas. Así que yo les invito, les motivo, ¿verdad? Les reto de que tome su tiempo y nada, y lean ese verso, oren por ese verso y estudienlo. Recuerda que aquí la idea es que todos puedan de una forma u otra participar. Hay cosas que yo espero que sean claras, hay cosas que tal vez a veces no voy a ser muy claro y a mí pues me es de mucha bendición poder tener como quien dice, la retroalimentación de ustedes para poder entonces seguir creciendo. Bueno, terminé, cubrimos lo del folleto, tienen todas las preguntas, así que sí, te estás adelantado muchacho, yo te puse semanas, te adelanté un montón. Hermano, agregar a Marlene ahí, que no puedes agregar a Marlene en WhatsApp. Sí, vamos a, bueno, si ya me lo permite. Marlene, tenemos un grupo en WhatsApp, no de loqueras ni de memes locos, no. Es sencillamente un grupo donde nosotros nos reunimos y si alguien tiene una pregunta o hay peticiones, hay cosas así, ¿verdad? De importancia, podemos incluirte y usualmente ahí compartimos ciertas informaciones, documentos, cosas que tienen que ver únicamente con la clase. No lo usamos para más nada porque no creo que eso es apropiado y creo que es mejor tener un orden en todo lo que hacemos. Así que si lo permite, y Malín quiere, con mucho gusto la podemos añadir. Ok, no hay problema. Ok. Chévere. Pues vamos a orar y nos despedimos, familia. Les quiero un montón. Les anhelo ver en mi hogar pronto cuando Dios lo permita. Y seguimos hacia adelante. Oremos. Señor, Trino, Dios y Padre Celestial. Gracias, Padre, por esta oportunidad que tenemos de compartir otro jueves más. Señor, gracias porque eres tú el que aún me da la fuerza. Y yo, Señor, no tengo problema de decir eso. Esa es la verdad. Yo te doy gloria a tu nombre, porque es tu Espíritu Santo el que nos alenta, el que nos inspira, nos motiva, nos corrige, nos reprende para poder seguir hacia adelante haciendo tu obra. Gracias, Señor. Ayúdanos a levantarnos cada día más, Señor, con más denuedo, motivados a obedecerte, amarte y hacer tu voluntad. Bendice a mis hermanos, mis amigos, mis amigas en esta conversación, en esta clase, y ayúdanos, Señor, a poder levantarnos mañana, una vez más, reconociendo tu señorío, Señor, y recordando que sin ti nada podemos hacer. Te doy gracias en esta noche, danos descanso, y ayúdanos para continuar en nuestro trabajo mañana. Yo pido todo esto en el dulce nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén
y amén. Amén. Bueno, familia, les amamos un montón en el Señor y cualquier cosita siempre estamos a sus disposiciones. Así que nos vemos. Adelante. God bless you. Buenas noches. Buenas noches.